Buenas tardes, queridos amigos, y feliz año. Bienvenidos a otro episodio más de vuestro canal Vive Theory. Bueno, pues en este capítulo de hoy vamos a acabar con la serie de relojes hechos en los Estados Unidos. La verdad es que la tenía un poquito abandonada y quedan todavía algunas marcas muy importantes antes de poder acabar el vídeo. Espero que hayáis pasado unas fiestas estupendas, que os hayan hecho muchos regalos, a ser posibles relojes. Pues nada, queridos amigos, simplemente era presentaros el vídeo, brindo con vosotros. Os deseo un año lleno de felicidad, alegría, paz y relojes. Y nada, vamos a dar la vuelta a la cámara y vamos con el vídeo. Os aprecio mucho, amigos, gracias, adiós. Si preguntásemos a los estadounidenses por una gran empresa de relojes de su país, probablemente escucharíamos un nombre más que todos los demás, el de Hamilton. Fundada en Lancaster, Pensilvania, en 1892, Hamilton es la marca de funcionamiento continuo más antigua entre las compañías de relojes fundadas en Estados Unidos. Aunque hoy en día la marca es miembro del grupo Swatch, con su producción y sede en Suiza, Hamilton mantiene un enfoque en sus raíces estadounidenses, con productos que celebran esta herencia. Y es que Hamilton refleja la historia de toda una industria estadounidense y de los vaivenes económicos, industriales y políticos de la nación a través de guerras, depresión, años de auge y tiempos de cambio tecnológico significativo, algunos de los cuales fueron concebidos e implementados por la propia Hamilton. En 1891, aproximadamente un año antes de la fundación de Hamilton, se produjo un tremendo accidente ferroviario. Conocido como el accidente de Kingston, Ohio, se atribuyó a la inexactitud del reloj de bolsillo de un ferroviario. Este siniestro llevó a que los ferrocarriles norteamericanos adoptaran algunas normas importantes que exigían que los hombres que controlaban los trenes se aseguraran de que sus relojes contaban con rigurosos estándares de precisión y servicio. Así pues, los proveedores y fabricantes de relojes de bolsillo de grado ferroviario se esforzaron en proporcionar relojes que pudieran alcanzar nuevos niveles de eficiencia y confiabilidad. Con el objetivo de producir relojes de la más alta calidad, la Hamilton Watch Company fue fundada en 1892. La compañía recibió su nombre del fundador de la Lancaster Watch Company, Andrew Hamilton, un fiscal general de Pensilvania del siglo XVIII, arquitecto del Independence Hall en Filadelfia y famoso defensor de la libertad de prensa. Al año siguiente, Hamilton presentó su primer producto, el calibre grado 936 de 17 joyas, el cual excedía los estándares ferroviarios existentes. Otro año más tarde, Hamilton anunciaba constantemente que producirían solo relojes de alta calidad. La marca fue promocionada como The Railroad Timekeeper of America. De 1893 a 1969, Hamilton produjo 27 calibres de grado ferrocarril en sus relojes para cumplir con los estándares ferroviarios. Las cifras totales de producción fueron enormes. Algunos calibres, por ejemplo la serie 992, tuvieron más de 1 millón de ejemplares fabricados. Según los registros originales de Hamilton, en sus primeros 65 años, la marca produjo casi 2,8 millones de relojes de bolsillo de calidad ferroviaria, con un promedio de más de 100 al día. En 1902, tras 10 años en el negocio, Hamilton podía presumir ya de haber vendido casi 200.000 movimientos. No mucho después, se presentó el primer reloj para mujer de la compañía, el reloj colgante de 1908, el Lady Hamilton, que se vendió en una caja suministrada de fábrica. Los años de la Primera Guerra Mundial iniciaron la admirable historia de la participación de Hamilton en la producción de relojes y otros materiales de guerra, y el suministro de relojes para su uso en ferrocarriles militares
construidos por las fuerzas expedicionarias estadounidenses. Como era de esperar, una empresa fundada sobre los principios de la relojería para ferrocarriles concentró fuertemente sus esfuerzos en los relojes de bolsillo, pero la década de 1920 vio la introducción de los relojes de pulsera en la línea de producción de Hamilton. Habiéndose hecho un nombre en la era de los relojes de bolsillo, nadie podría haber predicho que también le iría a Hamilton, una empresa que llegó tarde a la moda de los relojes de pulsera. En aproximadamente un cuarto de siglo, Hamilton evolucionaría de una marca de bolsillo formal a un líder en diseño y tecnología modernas. Entre los fantásticos diseños de relojes de los años 20 de Hamilton, pocos son más apreciados por los coleccionistas que los elaboradamente esculpidos modelos Tipping Rock, Coronado y Spare, revestidos en una variedad de colores de oro y adornados con biseles llenos de esmalte. A medida que Estados Unidos cayó en la depresión económica, el mercado de los relojes finos declinó, pero Hamilton era lo suficientemente fuerte y, a pesar de una época económica austera, la marca continuó expandiendo su presencia y capacidad durante la década de 1930. Los relojes Hamilton fueron adoptados como los relojes oficiales de las nuevas aerolíneas TUA, United y Northwest. Se llevó a cabo una revisión de su familia de calibres 992 de reloj de bolsillo aprobados por el ferrocarril, incluida la introducción de una nueva serie de reloj de bolsillo de vestir de alta calidad para caballeros. Los miembros de esta nueva familia de movimientos, llamados B, como el grado 992B, introducido a fines de la década de 1930, continuarían produciéndose durante más de 30 años. Con la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Hamilton detuvo la producción de relojes de uso civil, con el fin de concentrarse en el suministro de relojes militares, fusibles para bombas y otros materiales de guerra. La empresa proporcionó casi 10.000 cronómetros marinos entre febrero de 1942 y el final de la guerra. Conocido como Modelo 21, fue el primer cronómetro de este tipo producido mediante métodos de fabricación modernos y está considerado como uno de los mejores relojes jamás fabricados en Estados Unidos. El reloj de este barco era tan preciso que el Observatorio Naval de Estados Unidos no contaba con equipos lo suficientemente modernos para verificar su precisión. Por lo tanto, Hamilton también proporcionó el comparador de tiempo. La producción de relojes especiales, incluidos cronógrafos de bolsillo de navegación de 24 horas, como el calibre 4992B, y los cronómetros y relojes de pulsera con especificaciones militares, elevaron a casi 1 millón de relojes la cantidad total para el esfuerzo bélico. Durante y después de la guerra, el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Hamilton su excelencia en sus servicios y productos. Un reloj destacable de esta época es el Hamilton Hack 2987, reloj militar de campo. Fueron producidos de 1943 a 1945 y solo se fabricaron aproximadamente unos 3.000. Obviamente, gran parte de este número de relojes no sobrevivió a las duras condiciones bélicas. El reloj contaba con segundero central y montaba el calibre Hamilton 2987, manual de 18 joyas, 18.000 alternancias por hora y 38 horas de reserva de marcha, llamado Hack por su función de pirateo, que detenía el segundero cuando la corona estaba en la posición de ajuste horario. Contrariamente a lo que mucha gente cree, el reloj militar icónico de Hamilton, el Khaki, no fue usado durante la Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Vietnam fue el momento del Hamilton Khaki Field, con relojes de especificaciones militares como el GGW-113, que se suministraron en masa a los soldados del ejército de los Estados Unidos a partir de 1967. Estos primeros relojes con especificaciones militares de la Guerra de Vietnam son la base del reloj Hamilton Khaki Field actual, un buen recordatorio del lugar prominente de Hamilton en la historia de la relojería, especialmente en la historia de la relojería militar, ya que su último contrato con el ejército estadounidense se cumplió a finales de la década de 1980. Después de la guerra, Hamilton continuó innovando. Un ejemplo singular de esto es la empresa secreta de 3 años conocida como Proyecto X, que culminó con la presentación del Hamilton Ventura en 1957.
el primer reloj que funcionaría con batería en el mundo. Elvis Presley usó su ventura en la película Blue Hawaii. Esta fue la primera de las numerosas colaboraciones de la marca Hamilton con la industria cinematográfica de Hollywood. Fiel al alma innovadora de la marca, el desarrollo de nuevos relojes mecánicos no fue ignorado en la década de 1950. Los mejores movimientos de reloj de pulsera de Estados Unidos hasta la fecha, el calibre 770 para hombres y el 757 para mujeres, cada uno con 22 joyas, se introdujeron en la oferta de la marca. Durante la década de 1960, Hamilton volvió a cambiar el panorama de la relojería de varias maneras. Primero, la compañía produjo relojes más futuristas para la industria cinematográfica, como en la obra maestra de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio. En colaboración con marcas como Buren, Heuer o Breitling, Hamilton participó en la creación entre 1965 y 1969 del calibre cronógrafo automático conocido como calibre 11 o Chronomatic, en dura competencia con marcas como Zenith y Seiko, por ser los primeros en lanzar el primer calibre automático para un cronógrafo. El calibre 11 sería presentado en la Feria de Basilea en 1969 y fue usado en relojes míticos como los Carrera o Mónaco de Heuer, el Chronomatic de Breitling o el Paneuropeo y el Fontainebleau de Hamilton, además de por muchas otras marcas como Bulova, Zodiac, Elgin o Stova. Contaba con 17 joyas, 19.800 alternancias por hora y 42 horas de reserva de marcha, y ha sido modificado en numerosas ocasiones a lo largo de su historia. En 1969 se fabricaron los últimos movimientos mecánicos en las instalaciones de Lancaster. La producción posterior de movimientos mecánicos se trasladó a las filiales de Hamilton en Suiza, que habían sido adquiridas a principios de la década. Hamilton marcó el comienzo de la década de 1970 con el primer reloj digital electrónico del mundo, el Pulsar, que se fabricó en la misma fábrica de Pensilvania en la que Hamilton había fabricado sus relojes tradicionales. Este reloj, originalmente llamado Pulsar Time Computer, se presentó en 1970 a través de un anuncio de página completa en el New York Times. El reloj fue una innovación radical en el mundo de la relojería. Comprensiblemente, Hamilton se apresuró a enfatizar la diferencia entre su nuevo reloj con tecnología LED y todo lo demás en el mercado, en su texto publicitario que describía al Pulsar como el primer ordenador de muñeca de estado sólido del mundo, con el eslogan que decía: sin manecillas, sin dial, sin partes móviles. Hamilton se encontraba a principios de la década de 1960 un paso por detrás de Bulova y su revolucionario Aputron. Por lo tanto, no es de extrañar que Hamilton anunciara la impresionante capacidad de su nuevo Pulsar a bombo y platillo, convirtiendo al Pulsar en un éxito de ventas. En 1977, la división Pulsar se vendió a una firma de joyería estadounidense, que luego vendió el nombre a Seiko. El gigante nipón, usando el nombre Pulsar, ofreció a los consumidores los relojes digitales LCD más confiables y menos costosos, y relojes analógicos de cuarzo de alta precisión. La década de 1980 supuso de alguna manera la vuelta de Hamilton a su pasado más esplendoroso. Los viejos diseños, como los relojes de forma cuadrada o rectangulares, como el Bolton o el Armor, y sobre todo el mítico Ventura, supusieron una vuelta hacia los relojes clásicos y presagiaron el renacimiento de los relojes mecánicos de las últimas décadas. La línea Khaki recuperó el espíritu de aventura y la durabilidad de los relojes utilizados por intrépidos exploradores y valientes soldados. A lo largo de la década de 1990 y el comienzo del siglo XXI, la colaboración de Hamilton y el mundo del cine continuó con la aparición de los relojes Hamilton en películas como Pearl Harbor, Interestelar, Marte y sobre todo en la exitosa serie de Los Hombres de Negro. Aunque la empresa finalizó la producción en Estados Unidos en 1969 y hoy existe bajo el paraguas del grupo Swatch, su catálogo moderno se basa en gran parte en su origen estadounidense. El lema "Espíritu americano, precisión suiza" resume bien la personalidad de la empresa. Actualmente, en términos generales, aproximadamente la mitad de la oferta más notable de Hamilton
tiene un tema militar y se encuentran dentro de una de las 3 colecciones de color caqui, la Field, la Navy y la Aviation. Del resto del catálogo actual de la marca, destacan las colecciones Jazzmaster y Broadway, relojes de claro estilo elegante, mientras que la colección American Classic es lo que parece, una línea con abundantes reediciones y referencias de inspiración vintage. Por último, la icónica línea Ventura, con reinterpretaciones de aquel mítico e inolvidable reloj de 1957. La empresa que conocemos hoy como Timex se fundó originalmente como una empresa de relojes en Waterbury, Connecticut. Todo comenzó cuando Benedict & Barham, un importante fabricante de latón, decidió diversificarse en la fabricación de relojes en 1854, estableciendo la Waterbury Clock Company y comenzando la producción de relojes con movimientos de latón. El principal objetivo de la Waterbury era ofrecer relojes de excelente calidad, como los de fabricación europea, pero a precios más asequibles. La empresa pudo ofrecer sus relojes a un precio más bajo, debido a sus innovadores métodos de producción en masa y a los movimientos construidos con piezas estampadas a máquina a partir de láminas de latón. A medida que la Waterbury maduró, también estableció una red de distribución eficiente de gran alcance, empleando almacenes en los Estados Unidos y en el Reino Unido. En 1887, un reloj en particular, el reloj de bolsillo Jumbo, fue un gran éxito. El reloj usó el nombre del amado elefante del famoso circunambulante de P. T. Barnum. Este brillante uso de las licencias fue una estrategia que Waterbury y luego Timex empleó con éxito en su historia. El Jumbo impresionó a Robert H. Ingersoll, un famoso empresario que se convertiría en un socio clave de Waterbury Clock Company, la cual en poco tiempo estaba produciendo millones de relojes de bolsillo para comercializarlos con el nombre de Ingersoll. El mayor avance de Ingersoll se produjo en 1896, el reloj Ingersoll Yankee. Con un precio de solo $1, el Yankee era el reloj de bolsillo más barato del mercado. Pero barato no significaba de mala calidad, y Waterbury se enorgullecía de garantizar a sus clientes que los relojes Yankee resistían la prueba del tiempo, vendiéndolos con una garantía de 1 año. Para 1900 se habían vendido más de 6 millones de relojes Yankee. Para adaptarse a la repentina y abrumadora demanda de relojes de pulsera para hombres que surgió en la Primera Guerra Mundial, Waterbury improvisó hábilmente, cogió un pequeño reloj de bolsillo para dama, el Ingersoll Midget, movió su corona y agregó orejetas para dotarlo de correas de lona resistente. El resultado fue un reloj militar duradero y fácil de usar que fue acogido con entusiasmo tanto por soldados como por civiles. Uno de los mayores avances en materia de licencia de Timex durante toda su historia fue su reloj de personaje de Mickey Mouse. Lanzado durante la Feria Mundial de Chicago de 1933, este reloj icónico se convirtió en la primera línea de productos multimillonaria de la Waterbury Clock Company. La esfera original representaba una adorable imagen en color de Mickey Mouse. Lo más notable era que las manecillas reales del reloj comprendían los brazos y las manos del personaje. Se vendieron 11.000 relojes de Mickey Mouse durante el primer día de su puesta en circulación. Por lo tanto, a pesar de debutar durante la Gran Depresión, la línea ganó millones en 2 años. Los beneficios de los productos autorizados permitieron a la Waterbury evitar la quiebra durante la Gran Depresión. En 1941, decididos a apoyar los esfuerzos de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, redirigieron las instalaciones y los activos de la empresa para producir dispositivos de cronometraje relacionados con la defensa. El buen trabajo realizado le valió a la compañía el premio E del Ejército y la Marina de Estados Unidos en 1943. En reconocimiento a este honor nacional, los accionistas de la empresa votaron para cambiar el nombre de la empresa
a United States Time Corporation. Para restablecer a la empresa como la opción preferida de los entusiastas de los relojes económicos, se redujeron los costos a través de tecnología adaptada de I+D en tiempos de guerra. Por ejemplo, para realizar movimientos de forma económica sin sacrificar la durabilidad, la empresa elaboró cojinetes de reloj con armalloy, un acero de aleación ultraduro, en lugar del uso de rubíes. Este acero, utilizado en placas de blindaje que protegían los vehículos militares, era mucho más barato de producir que los cojinetes con joyas. Esto, junto con otras ingeniosas alternativas de ahorro de costos, finalmente dio lugar a la marca Timex en 1950. Al principio, la marca Timex sufrió porque las joyerías, el punto de venta tradicional de distribución de relojes, se negaron a vender sus relojes debido a problemas con los márgenes de beneficio. Sin embargo, Timex finalmente prosperó vendiendo sus productos en otros puntos de venta, como pequeñas tiendas y cadenas de almacenes, que podían aceptar márgenes más bajos debido a los altos volúmenes de ventas. La compañía comenzó a expandirse globalmente, ampliando sus canales de distribución internacional y construyendo fábricas en América del Norte, Europa y Asia. En 1962, Timex era el principal fabricante de relojes del país. 1 de cada 3 relojes vendidos en Estados Unidos era un Timex. Gran parte de este éxito se basó en la línea de relojes Marlin. Fabricados originalmente en Gran Bretaña, su esencia consistía en ser relojes resistentes al agua, con movimientos sencillos y robustos, con pocas complicaciones para reducir las posibilidades de que algo se rompiera. Con un estilo elegante, las variaciones de la esfera eran casi infinitas, algunas con índices aplicados, otras con números arábigos completos o incluso con números romanos. Cuando la demanda de movimientos automáticos creció en los años 70, la serie Vizconde estaba allí para llenar el mercado. Con un precio minorista de entre 10 y 15 dólares, los relojes Timex pronto ganaron una desafortunada reputación entre los relojeros como desechables. Muchos se negarían, y todavía lo hacen, a repararlos, ya que era mucho más económico comprar un modelo nuevo. Sin embargo, pese a todo, estos relojes funcionaron bien, y actualmente son piezas muy codiciadas en el mercado de segunda mano entre los coleccionistas. Los años 70 y 80 trajeron enormes cambios para Timex. Además de la competencia feroz proveniente de Asia, con la introducción de la tecnología de cuarzo japonesa, otras marcas estadounidenses de otras industrias como Gillette o Texas Instruments también estaban irrumpiendo en el mercado de los relojes, asfixiando a los relojeros ya establecidos. Además, como siempre lo había hecho, Timex invirtió fuertemente en otras industrias, además de la relojería. Algunas de estas actividades, sobre todo su decepcionante incursión en la producción de ordenadores personales, no dieron resultado. Finalmente, a mediados de la década de 1980, Timex decidió que para seguir siendo competitivo, necesitaba centrarse exclusivamente en la relojería. Líneas de relojes como la Iron Man y tecnologías como la luz Indiglo supusieron un éxito enorme que permitió la supervivencia de la marca. Por ejemplo, el Iron Man Triathlon se convirtió en el reloj más vendido en Estados Unidos en menos de un año después de su lanzamiento en 1986. Hoy en día, la marca Timex pertenece a una empresa matriz multinacional, la Timex Group BV, que practica una fructífera estrategia multimarca. En la actualidad, el vasto catálogo de Timex continúa apostando por relojes como los Iron Man, un reloj que muchos consideran como el mejor reloj digital de Timex. El reloj Weekender es otro Timex por excelencia, que representa la esencia de la marca: simplicidad, funcionalidad y estilo. Es probablemente uno de los mejores relojes analógicos asequibles. Además, su catálogo incluye numerosas reediciones de modelos icónicos de la marca, tales como los Marlin, en versiones manuales y automáticas, los Q-Timex, con numerosos modelos analógicos y digitales, como el M79, el Falcon Eye o el reloj digital LCA, con movimientos de cuarzo, automáticos de origen Miyota y de cuerda manual de origen Seagull. La marca mantiene igualmente colaboraciones con personajes icónicos de la cultura americana, como la línea de relojes de Snoopy. En conclusión, Timex es una de las marcas más antiguas y respetadas de la relojería estadounidense, aunque ya no es una marca genuinamente del país. Continúa innovando con colaboraciones agresivas
y ofrece un catálogo clásico de relojes para deleite de los coleccionistas. Los relojes Timex son elegantes, económicos y, lo que más importante, duraderos. Como declaraba el eslogan popular en Estados Unidos en la mitad del siglo XX, los relojes Timex reciben una paliza y siguen funcionando. La Benrus Watch Company fue fundada en la ciudad de Nueva York en 1921 por 3 hermanos inmigrantes rumanos apellidados Lazarus. El reloj de pulsera había ganado popularidad muy rápidamente, hasta el punto de que a principios de la década de 1920 la fabricación y las ventas de relojes de bolsillo en todo el mundo estaban en declive. Fue en ese momento que los hermanos vieron la oportunidad de comenzar una empresa de relojes de pulsera de precio moderado para el hombre común, Benrus, combinación del nombre y apellido de uno de ellos, Benjamin Lazarus. El 14 de mayo de 1923, Lazarus adquirió la propiedad legal de la marca comercial Benrus en la Oficina Federal Suiza de Propiedad Intelectual. La sede original de la empresa estaba ubicada en el edificio Hippodrome, en la calle 44 de Manhattan. Si bien allí se llevó a cabo algún ensamblaje de relojes, la mayor parte de la fabricación se llevó a cabo en Suiza. Benrus era dueño de una fábrica en Le Chaux-de-Fonds, donde se ensamblaban los movimientos de los relojes. No era una empresa fabricante de calibres y usó numerosas marcas suizas como AS, FHF o ETA, cuyos movimientos modificaba con su nombre. Un reloj destacable de esa época, introducido en 1929, fue el Benrus Airman, que era un reloj con una presencia increíble, conocido por su caja de esquinas recortadas con cabezas de águila estilizadas en esmalte negro en cada esquina, con las horas engastadas en un anillo de esmalte azul cobalto profundo en el bisel. Dentro, un eficiente calibre de 15 joyas de cuerda manual animaba este bellísimo reloj. Después de los años 20 y 30, los pilotos y la industria de las aerolíneas se enamoraron de los relojes como el Airman y buscaron en Benrus relojes bien pensados y diseñados para su uso profesional. El Sky Chief fue la evolución de la experiencia de Benrus y las necesidades de los pilotos envueltos en el primer cronógrafo de la compañía. Con los pilotos confiando en sus relojes para todas las tareas de navegación, el Sky Chief les dotó de la herramienta que necesitaban en su muñeca. Inicialmente dotado del movimiento Venus 178 de cuerda manual, la marca luego cambió al movimiento Baljux 71 y 72. El Sky Chief demostró ser tan popular para todas las principales aerolíneas en ese momento que comenzaron a usar el eslogan "el reloj oficial de las aerolíneas famosas". Los años de la Segunda Guerra Mundial fueron un periodo de crecimiento gigantesco para Benrus. Como muchos otros fabricantes de relojes de la época, fabricó dispositivos de sincronización para usar en bombas y armas. También continuaron vendiendo relojes a civiles, ya que todavía podían enviar sus movimientos suizos por mar a través de Lisboa. El suministro extremadamente limitado de relojes asequibles significó grandes ganancias para la empresa, ya que los consumidores compraban cualquier reloj que Benrus pudiera fabricar. Después de la guerra, los diseñadores de Benrus se pusieron a trabajar creando relojes hermosos y deslumbrantes que expresaban la vida civil de la posguerra. Los años 50 y 60, los de mayor gloria de Benrus, vieron diseños únicos y exagerados, relojes memorables como el Embraceable, un reloj de una pieza que se colocaba como un brazalete, o el Dial o Rama, que es probablemente el más reconocido de todos los relojes de lectura directa de horas saltantes, dotado con un calibre Benrus FG25 que derivaba del calibre FHF 72, con 17, 19 o 21 joyas, 18.000 alternancias por hora y 39 horas de reserva de marcha. Las numerosas variantes del Dial o Rama representaban el espíritu del área espacial que brotaba de la cultura pop de la época, mirando cómo sería la vida en un futuro lejano. Fue un momento muy importante para Benrus Watch Company, que desempeñó un papel emocionante en el periodo retromoderno tal como lo conocemos. Los relojes de este periodo se están volviendo muy coleccionables hoy en día. Una muestra de la popularidad de la marca fue su aparición en la muñeca del difunto actor Steve McQueen, que usó su propio reloj Benrus en el icónico thriller de acción estadounidense de 1968, Bullitt. Desde la década de 1960 hasta finales de la década de 1970, Benrus fabricó relojes militares. El reloj de campo DTU-2A
con especificación militar MIL-W-3818, fue usado en la guerra de Vietnam por la US Army y contaba con un calibre de cuerda manual Benrus 2F2 con base en el movimiento ETA 2370, con 17 joyas, 18.000 alternancias por hora y 49 horas de reserva de marcha. Este movimiento contaba con la función de hacking o parada del segundero. El reloj presentaba una caja de acero, esfera negra con números e índices en blanco y un anillo interior con la hora militar, manecilla rellena de pintura verde luminiscente, tritio, un cristal acrílico y un segundero con punta naranja, también pintado con tritio. Posteriormente, la marca fabricó una versión de plástico con la referencia militar MIL-W-46374. Se cree que este fue el primer reloj militar construido en plástico, un reloj preciso, desechable y sin mantenimiento. Benrus se unió a sus colegas de la época en la explosión de los relojes Diver con el Ultra Deep Compresor con caja EPSA. El diseño muy limpio de la esfera y el bisel lo convirtieron en la herramienta perfecta para los buceadores, con índices fáciles de leer y una gran resistencia al agua de 666 pies. Contaba con un calibre automático ETA 2472 con 17, 21 o 25 joyas, 18.000 alternancias por hora y 42 horas de reserva de marcha. Un excelente ejemplo de la capacidad de Benrus para proporcionar un modelo que se adaptara a muchos compradores fue su modelo Citation, que se ofreció en muchas variedades, desde relojes de buceo completos hasta algunos de los primeros movimientos electrónicos de Benrus antes del cuarzo. La caja de cojín se apartó de los relojes redondos estándar de la época y sigue siendo uno de los favoritos de los coleccionistas en la actualidad. La empresa fue vendida en 1967 a la empresa de afeitadoras Remington. Desafortunadamente, esta fue la era del movimiento de cuarzo japonés barato y los relojes Timex económicos que perjudicaron a la mayoría de los productores estadounidenses de relojes mecánicos. A mediados y finales de los 70, Benrus Incorporated era un fabricante diversificado de varios productos de consumo. Un intento de consolidar todas las diversas empresas bajo un mismo techo resultó ser un movimiento mucho más costoso de lo que nadie habría calculado y un golpe final para la empresa, que posteriormente se declaró en quiebra en 1977. Actualmente, la marca Benrus sigue en el mercado, desconociendo si los actuales propietarios, con sede en Nueva York, tienen relación con la marca original. Su catálogo se basa principalmente en reediciones de modelos míticos de la marca, como el Sky Chief, con movimiento de cuarzo ronda, o el reloj militar DTU-2A, con un fiable Selita SW200 en su interior.